Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es domingo 18 de abril del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Estamos en el tercer domingo de Pascua de Resurrección. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Muy bien, vamos a abrir, en abril vamos a abrir el corazón. Es día del Señor. Todos a misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 35 al 48. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría que estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cómo va nuestra Pascua de Resurrección? Una cuarentena de días hasta la Ascensión y 50 días para la venida del Espíritu Santo. Hemos tenido un tiempo de cuaresma, 40 días preparándonos para esta fiesta. Veamos un poco, 40 días en las cuales nosotros queríamos sumergirnos en esta cuaresma, en el arrepentimiento, en el perdón, porque Dios nos ama tanto, para enviar a su Hijo a morir, a padecer, a sufrir la cruz. Pero en esta cuaresma hemos visto que Jesús obraba con mucho amor, milagros, y también anunciaba su muerte, el dolor, y no se entendía. Vamos a ver que sus discípulos, sus apóstoles, que comparten con él todo, y que eran capaces de dar la vida por él, en el momento de la cruz todo se derrumba. En el momento del sufrimiento tiembla uno y se llena de miedo, de dudas y de dolor del corazón. Primero uno se había encontrado con Cristo antes de morir. Se habían encontrado Nicodemo y sentía una bondad en su corazón por las cosas que hacía Cristo. Se habían encontrado los apóstoles y mucha gente que lo seguía a Jesús. Se habían encontrado con Cristo y lo seguían. Pero otras personas, Poncio Pilato se había encontrado con Cristo y nada. Caifás, Anás, se habían encontrado con Cristo y lo mandaron crucificar. El joven rico se había encontrado con Cristo y Cristo le pidió que venda todo y que lo siguiera, le diera a los pobres y que lo siguiera. Y el joven rico se puso triste y se fue.
Hay mucha gente que se había encontrado con Cristo, pero la parte de la cruz parte todo. Luego de la cruz se había desinflado toda la fe y la esperanza que tenían en el Mesías, que pensaban que era el Salvador. Y vamos a ver que Cristo resucitado se aparece a los de Maús y les explica en el camino todo lo que tenía que padecer. Desde los profetas, los salmos, toda la ley, y ellos empiezan a su corazón a latir. Les abre el Señor el entendimiento y en la fracción del pan ellos se dan cuenta que era Jesús y regresan con otra alegría, corriendo a contarle a los apóstoles lo que había pasado y que habían visto a Jesús resucitado, y los apóstoles no le creían. El evangelio del día de hoy cuenta que pasaba esto cuando ellos estaban hablando y que en eso se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz a ustedes. Este Cristo resucitado nos viene a transmitir paz, una paz que es una certeza, una paz interior, una sanación interior. Una paz es una certeza de que en cualquier circunstancia que estemos, Él tiene el control, Él está, eso será superado. Vamos a ver que aparte de esa paz que el Señor nos da, era tanta la alegría y se habían exaltado y se asustaron también que querían ver un espíritu. Pero Él les dijo: no se turben, no se turben. ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? El Señor entraba más. Soy yo. Dios, no se turben. Y en eso empieza a enseñarles: miren mis manos. Suscitan dudas su corazón, soy yo. Miren mis pies. Pálpenme, vean. Un espíritu no tiene carne y huesos. Yo los tengo, soy yo. Y diciendo esto le muestra las manos y los pies. Y aún así no acababan de creerlo. Era una inmensa, dice, la alegría. Y estaban asombrados. Y Él les dijo: otra prueba, soy yo, estoy vivo. Tráiganme algo de comer. Y ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Jesús lo tomó y lo comió. Y miren lo que pasa después. Después Jesús les dijo: estas cosas, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Lo mismo que pasó con Emaús, lo mismo les repitió a ellos. Y entonces se abrió su inteligencia. Comprendieron las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, lo que estamos viviendo nuestra Pascua, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Es Jesús en la cruz que perdona nuestros pecados, que nos salva, que nos redime, que logra la victoria contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte y contra el sufrimiento. Ustedes son testigos de estas cosas. Esto escribe San Lucas, y esto es lo mismo que va a predicar Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Y San Lucas también, que escribe los Hechos de los Apóstoles, nos va a mostrar todo lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y es justamente la Pascua, la cincuentena, la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús se aparece resucitado, hace esto. ¿Cómo va Jesús en tu Pascua? ¿Ya se te apareció? ¿Ya te explicó las Escrituras? ¿Ya te explicó que el camino de cruz no es un camino de dolor y sufrimiento como yo lo veo, como tú lo ves? Sino que es un camino de redención y salvación. Que podemos cargar la cruz y entender el dolor si Jesús va con nosotros. Que podemos vencer el pecado si Jesús, que lo ha vencido y ha vencido la muerte y el pecado, camina con nosotros. Que podemos resucitar a una nueva vida si Jesús resucita con nosotros. Él ya resucitó, nos falta a nosotros. Yo me imagino que después de la resurrección Jesús se apareció a María, su madre. Se apareció inclusive, me imagino, a los soldados. Me imagino que se apareció también a Poncio Pilato, a Anás, a Caifás y a este joven rico que le dio la espalda y se fue con dolor. Yo me imagino que Jesús se sigue apareciendo a Barrabás y a tanta gente el día de hoy.
porque Jesús quiere salvar, porque Jesús está vivo, porque Jesús no es una idea, porque Jesús no es una historia, porque Jesús no es un personaje. Jesús es una persona viva, resucitada. Les dice: acá están mis heridas, mis llagas, los pies. Pálpenme, tóquenme, denme algo de comer. Aquí estoy yo, resucitado, victorioso. Y vengo a traerte la paz, vengo a traerte la alegría, vengo a quitar las dudas de tu corazón. Nosotros decimos que Tomás fue un incrédulo, pero en realidad no eran incrédulos, sino que Tomás no se había ido. Tomás estaba con ellos y se quedó hasta el final. Él quería confirmar que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Como muchas veces te saludamos: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es lo que yo creo, porque lo he visto, porque lo veo en mi vida todos los días. Incrédulo es el que después de ver no, nada. El que después de tener pruebas, nada. El que suceda lo que suceda, le da la espalda a Dios. Ese es el incrédulo. El que cerró su corazón, el que lo tiene endurecido. Pero ellos no. Ellos, después de verlo, reafirmaron la fe. La fe que nosotros profesamos en el credo, en la misa, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el día a día. El ver a Cristo, encontrar un Cristo resucitado, tiene que transformar mi vida de fe. Si mi vida de fe, por eso el Señor les decía: ¿por qué tienen dudas en su corazón, ahí en el interior de tu vida, en tu esencia? El Señor quiere resucitarla con fe. Y que prediquemos a un Dios vivo. Todos los hechos de los apóstoles es lo último de este versículo. Vayan y anuncien a las naciones. Se predicará en su nombre la resurrección de Cristo, la conversión. Es lo que nos falta, la conversión. Nuestra fe de estar oscuras, vayamos a la luz. Nuestra vida de tener sin sentido, dolor, vayamos a la libertad, a la conversión en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz Pascua.